Amén. Y vimos ayer un poquito una introducción del reino visible, ¿no? Lo que hemos podido ver, lo que el hombre ha hecho a través del gobierno del príncipe de este mundo. Y no hace falta mucha exaltación. Muchas noticias para eso, porque se está viendo. Ha habido unos temblores grandísimos en Indonesia. Ya hay mucha sequía en África. Y estamos realmente viviendo tiempos apocalípticos, donde tenemos que afirmar nuestra vida en el reino invisible de Dios, que se hace visible a través de nosotros. En otras palabras, el reino invisible de Dios, lo sobrenatural, se hace visible a través de la iglesia, no se hace visible a través de personas individuales. Eso hay que tenerlo bien claro. Cuesta hablar en plural, pastor. Cuesta. El reino invisible, el reino sobrenatural de Dios, se hace visible a través de cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Saludamos a nuestro hermano Orlando Tasville. Dice: muy buenos días, iglesia y radio Caminando en Gracia, que Dios les bendiga grandemente. Saludos, hermanos, muchas bendiciones para usted y toda su familia. Y en este día vamos a ver un principio, uno de los principios muy importantes, que es para poder acceder al reino de Dios. Y podemos ver que hay una constitución en el reino de Dios que pone al revés el pensar normal del ser humano. Como usted lo estaba hablando en los textos que nos mandaron, que tenemos que amar a nuestro enemigo. Es algo que es fuera de la razón, algo que no concuerda mucho con nuestros pensamientos. Pero realmente el reino invisible de Dios, los principios, son principios que cambian y traen a la realidad, se hacen visibles a través de nuestros actos y a través de nuestras formas de ser. Y hoy vamos a compartir, tenemos poquito tiempo y queremos aprovecharlo, vamos a compartir una de las bases muy importantes del reino de Dios y que Jesucristo lo deja muy bien en claro, y se trata de la humildad, pastor. ¿Qué tema? La humildad. Amén. Y podemos ver en estos tiempos que se ha predicado mucho de prosperidad, mucho de sabiduría, mucho de ciencia. Y cuando vamos a la Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 6, yo se los leo, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia es una cualidad muy parecida al orgullo, casi que podríamos decir que es igual, y la humildad se antepone al orgullo, es contraria al orgullo. Y Santiago nos habla y nos dice: pero Él da mayor gracia. ¿Cuánta gracia necesitamos en nuestra vida? ¿Cuánta gracia necesitamos cada día? ¿Cuánta dosis de gracia necesitamos para ir mejorando en nuestra vida? ¿Y cómo recibo esa gracia de Dios? Dice la Biblia en Santiago: pero Él da mayor gracia, porque esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo que es tener el favor de Dios. ¿Cómo hago para vivir en este tiempo de gracia? Una de las bases importantes del reino de Dios es vivir en humildad, en sencillez y en mansedumbre. Dios quiere que seamos lo contrario de lo que nosotros queremos ser. Y lo contrario de la humildad es el orgullo. Me impactó un versículo de Filipenses capítulo 2, pastor, está muy bueno, y dan ganas de leerlo todo, ¿no? Dan ganas de leerlo todo, donde Jesús nos demuestra la humildad y también nos habla de la recompensa de la humildad. Dice Filipenses 2: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, teniendo una misma cosa, sintiendo una misma cosa. Escuche bien: nada por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjese a dónde nos lleva la humildad, ¿no? Al sometimiento a las demás personas. No mirando cada uno por lo suyo propio. Vio que hay principios del reino que van en contra de la razón. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio. Y hoy salimos cada día nosotros
a mirar y a velar por la necesidad propia, pero nunca miramos la necesidad de las otras personas, sino cada cual también por los de otros. ¡Wow! Tiene que pensar en mí usted, pastor. Amén. Bueno. Pues en vosotros, dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice la Biblia, hecho semejante a los hombres, hasta donde se humilló nuestro Señor Jesucristo, para poder demostrar que la humildad, la sencillez, el servicio a las otras personas hace que la bendición de Dios esté sobre nuestra vida. Porque ahora la bendición está sobre las obras. Hacemos un pacto, ofrendamos, ofrenda especial, sellamos la palabra y cuántas cosas más. Y pensamos que ahí está la bendición. Yo no discuto que alguna persona reciba por la fe, pero la bendición que dice la Biblia está por la humildad. Porque dice, el cual en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a quien aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, encima que tenía la condición de hombre, que dejó el lugar, dejó ahí el tercer cielo al lado de su padre, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, vamos a ver la recompensa de esta humillación. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre que tenemos que cuando oramos en el nombre de Jesús, cuando ministramos a través de su palabra, el poder de ese nombre no es porque es el Hijo de Dios. Aquí Filipenses lo está diciendo. Es porque Él se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y aún en la condición de siervo se humilló a sí mismo y se hizo obediente y obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Esa actitud de nuestro Señor Jesucristo trae por consecuencia que el nombre de Él es sobre todo nombre. Fíjense el principio importante del reino invisible de Dios. La exaltación, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, dice, que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo importante que es que por nosotros podamos incorporar a nuestra vida, a nuestros pensamientos, el tener la necesidad de la humildad. Proverbios, a ver, pastor, si usted me acompaña, Proverbios 22:4, está muy bueno. Vamos a ir ligerito para que no... Proverbios 22:4. Bien, 22:4. Riquezas, honra y vida. A ver, ¿qué es lo que da? Riquezas, A ver, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Wow, no son las obras, No, no son los actos, no es el dinero lo que te va a producir más dinero. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Dónde están las riquezas? en la remuneración de la humildad y del temor a Dios. Cada vez nos sorprende la palabra de Dios, ¿no? Nos dice riqueza, que es lo que el hombre busca en el mundo, ¿no? El reino visible de Satanás, riquezas, muchas riquezas. La riqueza trae poder, trae honra, y creen que tienen la vida, pero con toda esa riqueza no pueden comprar su alma, no pueden cambiar su corazón. Riqueza, honra y vida son la remuneración, o sea, es la recompensa que Dios da a aquella persona que es humilde, donde hay humildad y del temor de Jehová. Porque todo esto viene, cada vez que abrimos la Biblia tenemos
una dinamita de sabiduría divina, porque hay una sabiduría natural, que ayer la estuvo leyendo el pastor, que es diabólica, ¿no? Porque lleva la riqueza, lleva la honra, lleva el poder, pero destruye el alma en el infierno. Y hay una riqueza que necesita la iglesia. ¿Y por qué no llega esa riqueza a la iglesia? ¿Por qué no llega esa prosperidad? ¿Por qué no llega esa honra de parte de Dios a nuestras iglesias? ¿Por qué siempre tenemos que vivir en la pobreza, en la negligencia, en llegar siempre con lo justo? Porque no hemos aprendido que en el reino de Dios, una de las bases importantes en el cual se derrama la honra de Dios hacia nuestra vida es a través de la humildad. La humildad es un principio muy importante. Y el orgullo no deja que la bendición de Dios repose en mi casa. Quizás esta sea la respuesta a muchas personas que hacen muchas cosas para ser bendecidos y son parte de una iglesia, van a la iglesia, van a los estudios, van a las oraciones, pero todavía hay orgullo. Y es bien claro lo que dice la Biblia. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Amén. Qué bueno que está para que las personas y cada uno de nosotros, ¿no? Que llegue el Espíritu Santo a llevarnos a esa humildad, a esa sencillez de poder ver las necesidades de los otros. Vimos en Filipenses que nos decía que Jesús tomó forma de siervo, y cuando Dios se hace hombre en la persona de Jesucristo, a sí mismo, siendo hombre, se humilló a sí mismo. O sea, se humilló a lo más máximo que puede una persona humillarse. Pero por eso Dios lo exaltó y dio su nombre sobre todo nombre. Y bajo ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y en el infierno. La humildad es algo que solamente lo podemos recibir cuando nosotros somos parte de la iglesia y creemos que el Espíritu Santo cambia esa parte, porque el orgullo es un enemigo muy, muy grande delante de Dios. El diablo, por ser orgulloso, porque es un principio de Satanás, es un principio diabólico de Satanás. Él quiso ser Dios, él quiso tomar el lugar de Dios. El orgullo, en la persona soberbia. Dice Proverbios 16, 18, yo se lo leo. Dice la Biblia: antes del quebrantamiento es la soberbia. 16, 18. 18. Y antes de la caída, la altivez De espíritu. de espíritu. Quizás este proverbio nos da un termómetro espiritual, ¿no? Para ver si estamos injertados en el reino de Dios. Si hay altivez, en cualquier momento hay una caída. Vio que Dios siempre avisa, y estos son uno de los factores importantes de la soberbia. ¿Qué dice el soberbio, pastor? ¿Qué dice el orgulloso? ¿Cuáles son las palabras del soberbio, de la persona orgullosa? Lo haré a mi manera. ¿Ah? Lo haré a mi manera. Yo hago lo que quiero. Yo hago lo que quiero. Me va mismo. No me hace falta ir a la iglesia, no hace falta. Yo sirvo a Dios como quiero. No necesito de nadie. No necesito de nadie. Yo soy el que controlo mi destino. Eso es un principio de los jóvenes, ¿no? Que quieren ser el capitán de su propio barco. Si supieran que el hombre fue creado para ser dependiente y no para ser independiente. El hombre fue creado para ser dependiente de Dios, pero al pecar se hace dependiente del pecado, se hace dependiente del príncipe de este mundo. A veces somos un poquito drásticos nosotros, que ya tenemos una edad avanzada, pero quiero decirte que si Jesús no es el capitán de tu barco, de tu alma, de tu corazón, hay orgullo en tu vida y no puede reposar la bondad, la providencia divina. No vas a poder experimentar la prosperidad que tanto anhela y que tanto lucha. Fíjese, pastor Salomón, ¿no? Salomón, vamos ahí al libro de Crónica,
que cuando muere David, Salomón ahí hace una oración, ¿no? Y Salomón se enfrenta a gobernar un pueblo tan grande que había sido gobernado con espada. Salomón 1.7, Crónica 1.7. Y es como que se enfrentó a un gigante, ¿no? Salomón. Y ora a Dios. Dice que la Biblia que Dios le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Ahí está. ¿Segunda o primera? Segunda. Segunda de Corintios. De Crónica. De Crónica. Crónica. ¿Qué pensamos nosotros, pastor, si tuviéramos esa posibilidad? Dios le derramó, aparte de sabiduría, a Salomón. Le dio la riqueza y la honra. ¿Qué dice 1.7? 1.7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te daré. Esta es la palabra que nosotros recibimos cuando venimos a Jesús. Cuando venimos a Jesús, venimos con un desorden tremendo en nuestra casa. Cuando hablamos de nuestras casas, hablamos de nuestra persona, ¿no? Un desorden tremendo. Y ahí Dios se abre y le dice, tengo todo para darte. Pero Salomón pidió con humildad. Pidió sabiduría para manejar ese pueblo tan grande. Un pueblo que le había dejado David, el padre. Pero fíjense, la humildad, ¿hasta dónde es útil? Hasta en la oración, pastor. Porque él pidió sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre la cual te ha puesto por rey. ¿Pidió para otro? No, pidió para otro. Cuando nosotros oramos, Señor, damos trabajo, Señor, llenan en mi nevera, Señor, quedo 0 kilómetros, Señor, dame una casa, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, dame esto, sana mi vida, Señor. Y pedimos para nosotros. Hay orgullo en el corazón de las personas. Por eso no hay bendición. ¿Usted cree que porque usted hace un pacto con Dios o lleva una ofrenda grande, su vida económica va a cambiar? La bendición de Dios está en que nosotros practiquemos y vivamos en la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Salomón no pidió para él, le pidió a Dios sabiduría para manejar su pueblo. Hoy necesitamos esa sabiduría para manejar nuestra casa, para poder encontrar la dirección correcta de nuestro propósito aquí en la tierra. Para desarrollar el potencial que hay en nosotros, necesitamos la humildad. Amén. Porque detrás de la humildad viene la sabiduría. Cuando pedimos con sabiduría para poder manejar los dones, para que sirvan a la iglesia, para que sirvan a nuestra sociedad, a donde nosotros pertenecemos, ahí es donde Dios va a derramar. No solo le dio sabiduría, sino que le dio honra, le dio gloria, le dio riqueza, le dio mucho más. Hoy necesitamos tener la sabiduría del reino, esa sabiduría que hizo que Salomón pudiera manejar ese pueblo tan grande. Y no hubo otra persona con tanta sabiduría, ni la habrá como Salomón. Sobre la tierra. Por cuanto hubo esto en tu corazón. Miren, ahí está, ¿dónde está? Y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo. La humildad es una base importante. Mañana vamos a seguir hablando de este tema, está bastante bueno. Ya no sé qué hora es, pastor. 9:04 de la mañana. Pero qué importante que lo podamos practicar. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadido. Cuando Jesús dice que buscad el reino, no es que vengamos a la iglesia todos los días, es conocimiento, es sabiduría de los principios del reino. La humildad es la base fundamental para que nosotros adquiramos ese conocimiento y de ese conocimiento vamos a ser prósperos, bendecidos, honrados por Dios. La ley no pudo cambiar el corazón humano. Hoy tenemos al Espíritu Santo. Jesús se hizo hombre,
murió en la cruz del Calvario para mostrarnos el camino y cómo debemos funcionar en el reino. El orgullo es de Satanás. Tenemos que despojarnos de ese sentimiento, de ese pecado que es inflado, que es inflamado como la lengua, pastor, desde el mismo infierno. Hoy tenemos a Jesús y Jesús abrió este tiempo de gracia donde usted y yo podemos participar y conocer los principios del reino. Y el Espíritu Santo, y dice la Biblia, hay una pregunta, dice, ¿quién tiene la mente de Cristo? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Pero hay que introducirse en la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que buscar y activar los principios del reino en nuestra vida. El reino de Dios no es venir a la iglesia solamente, es unirse al cuerpo de Cristo. Y no es tampoco unirse, hay que funcionar dentro del cuerpo. Y la humildad es algo que nos va a permitir unirnos. Cuando somos humildes, dice que la humildad mira la necesidad de los demás. Amén. Un versículo como para dejar cerrado el mensaje dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Es para meditar. Y este tiempo es donde hemos sufrido muchos engaños. Bien. Yo quiero decirle algo que sentimos. La difunta Correa hace muchos milagros. Por la fe que le coloca la gente a ese demonio. Porque dice la Biblia que detrás de cada imagen hay un demonio. Pero nunca probó con el milagro que Dios puede hacer en tu vida si le crees a Dios. No que creas en Dios, sino que le crees a Dios. Por eso el pastor dice, mirad que nadie os engañe. Es un tiempo donde el engaño es el arma más poderosa de Satanás. Engañó a Eva y nosotros no somos mayor que Eva. Pero gracias a Jesucristo por este tiempo de gracia, donde ha creado un cuerpo donde nos podemos injertar y ser llenos de su presencia. Y está en nosotros la prosperidad, no está en Dios. Está en nosotros el éxito, no está en Dios. Está en nosotros de vivir humilde y desechar el orgullo. Una buena reflexión para que caminemos en este tiempo y el que viene, ¿no? Estamos en tiempos apocalípticos, realmente que vamos a necesitar de conocer todos los principios del reino. Amén. Haremos el saludo.